de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, una hermosa catequesis de todos los días en que vamos aprendiendo cosas lindas. Ahora estamos viendo sobre estos grandes santos de nuestra iglesia. Hoy con un tema muy importante, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es Santo Tomás de Aquino. Seguimos entonces aprendiendo algo más sobre Santo Tomás de Aquino. ¿Pero por qué, queridos niños? Porque Santo Tomás de Aquino es un gran santo de la iglesia y sobre todo porque él dice que era muy intelectual, es decir, dar razones de la propia fe, queridos niños. ¿Qué quiere decir dar razón de la propia fe? ¿Qué quiere decir, querido niño, dar razón de la propia fe? Quiere decir que nosotros procuramos explicar, entender, saber cómo Dios se nos manifiesta, cómo Dios se nos da a conocer, queridos niños. Eso quiere decir dar razón de la propia fe. Y entonces nosotros nos esforzamos y nosotros queremos hacer bien las cosas y le queremos conocer y aferrarnos a Dios y fortalecernos desde Dios. Eso es dar razón de la propia fe, queridos niños. Y bueno, hoy con este tema tan importante sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Pero antes, como siempre, es Dios, es su palabra la que nos mueve a nosotros. Desde la Biblia nosotros le escuchamos a Dios, desde la Biblia nosotros sabemos lo que Dios nos va pidiendo y así entonces, queridos niños, nosotros podemos dar razones verdaderamente de nuestra propia fe, porque vamos aprendiendo, vamos conociendo y así podemos después traerlo a nuestra propia vida, queridos niños. Vamos a escuchar entonces, como siempre, la palabra de Dios. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de Eclesiastés. La sabiduría hace al sabio más poderoso que los 10 jefes de su ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre. Engrandecemos el nombre del Señor. Agradecemos el nombre del Señor. Nos fortalecemos en el nombre del Señor, queridos niños. Lo que hemos escuchado, que nos da ánimo, nos da vida, porque nosotros al escuchar la palabra de Dios, que nuestros compañeritos nos leen y nos ayudan también a entender, queridos niños, son para nosotros modelos, son para nosotros entonces posibilidades hermosas para que podamos compartir, entender, saber lo que Dios nos va diciendo, queridos niños. Bueno, ahora entonces nosotros vamos a estar muy atentos, queridos niños, a todo lo que Jesucito hoy nos va a enseñar en esta catequesis. Vamos a estar entonces ahí con nuestra Biblia. No se olviden, nunca olvidarse de su propia Biblia. Si ustedes todavía no tienen que decirle a papito, mamita, quiero una Biblia, quiero que me compres, quiero tenerlo, quiero leerlo, quiero conocer, quiero aprender con la catequesis de todos los días lo que Jesucito me va diciendo. Por una parte, queridos niños, pero después hay otra cosa muy importante, que es también que nosotros tenemos que ir aprendiendo, pero escribiendo. Hay que escribir las cosas lindas que vamos aprendiendo, lo que hoy Jesús nos va enseñando. Y sobre todo, queridos niños, luego de escribirlo, aprenderlo y llevarlo a la propia vida. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que nos enseña tantas cosas. Hoy con este tema que es como una continuación, que estamos profundizando sobre este santo tan importante de nuestra iglesia. ¿Cuál es el tema del día de hoy entonces, queridos niños? El tema del día de hoy es Santo Tomás de Aquino. Sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Vamos a repetir, queridos niños, entonces nosotros estamos profundizando sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. ¡Qué lindo! Y entonces, ahora en este momento vamos a ir aprendiendo y vamos a ir escuchando algo más. ¿Quién fue este gran santo de la iglesia? Que ya dijimos que nació en el año 1225. Eso ya sabemos como dato importante. Que nació entonces en Monte Cassino, lugar de su nacimiento, que queda ahí cerca de Nápoles. Eso es en Italia, queridos niños. Y ahora vamos a seguir escuchando algunos otros elementos que tenemos que aprender y dejarlo en nuestra cabecita, aprenderlo de memoria, queridos niños. El primado de la inteligencia, la clave de toda la obra teológica y filosófica del doctor Angélico, no era un intelectualismo abstracto, fin en sí mismo. La inteligencia estaba condicionada por el amor y condicionaba al amor. Queridos niños, se dan cuenta aquí entonces cómo Santo Tomás de Aquino utiliza mucho la cabecita. Dice el primado del intelecto. El primado del intelecto. Eso quiere decir la inteligencia. Utilizar la cabecita. Dar razones de nuestra fe, saber explicar lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos pide en el día a día. Entonces, queridos niños, lo que Santo Tomás de Aquino quiere es que nosotros siempre pensemos y nos demos cuenta de lo que Diosito nos está pidiendo. Y para eso hay que pensar, para eso hay que darse cuenta qué nos pide Dios. Entonces la religión o conocerle a Dios no es simplemente cositas que vienen desde afuera, cositas que hacen algo en nosotros como una cosa mágica. No, queridos niños, mucha atención. El primado del intelecto, dice Santo Tomás de Aquino, es decir, la capacidad de una reflexión. Porque algunas veces cuando nosotros solamente queremos como cosas mágicas, queridos niños, después, cuando comenzamos a pensar y usar la razón, pensamos que nosotros descubrimos, no, la religión, que esto, que aquello. Y cuando uno es grande, parece que la religión no entra en la razón, como una cosa que está fuera de nuestra razón. Y sin embargo, Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes intelectuales, queridos niños de nuestro tiempo, 1225, él nace. Y entonces comienza a reflexionar y a entender que hay que dar razón de la propia fe, queridos niños. Tenemos que saber explicar. La religión no es una cuestión mágica, sino que es una cuestión de entendimiento. Por eso es entonces ese deseo de Santo Tomás de Aquino de transmitirnos, darnos a conocer cosas hermosas, queridos niños, para que nosotros podamos reflexionar y podamos conocer a Dios.
Vamos a seguir, queridos niños, escuchando todo lo maravilloso de la vida de Santo Tomás de Aquino. Luz intelectual llena de amor, amor de lo verdadero, pleno de alegría. Cantó Dante, que tradujo en poesía el concepto tomístico de la inteligencia bienaventuranza. Y aquí nos damos cuenta, queridos niños, lo que nos está diciendo. La luz de la intelectualidad, es decir, la capacidad de razonar, queridos niños, de utilizar la cabecita, nos ayuda a nosotros a amar más a los demás. Y eso es cierto, queridos niños. Cuando uno de a poquito, y ustedes tienen que comenzar de a poquito a utilizar, de a poquito vamos utilizando nosotros que somos niños y a darnos cuenta de tantas cosas que nos rodean y procurar encontrar la razón, según Santo Tomás de Aquino, nos ayuda a entender, a poner en su lugar a cada cosa que encontramos en el mundo. Le vamos encontrando la razón, queridos niños, de las cosas que tenemos en el mundo. Y por eso dice Santo Tomás de Aquino, cuanto más nosotros usamos la razón, cuanto más utilizamos la inteligencia, somos capaces de entender ese orden de la creación. Y a eso le llama el amor, la caridad de Dios. ¡Qué maravilla que Dios hizo con nuestra vida! ¡Qué maravilla de Dios que fue poniendo todo en orden! Pero para eso nosotros lo vamos descubriendo. Por eso que tenemos que utilizar la cabecita. Por eso tenemos que razonar, queridos niños. El que no razona, el que no utiliza la cabecita, piensa que todo es así nomás, al azar, pum, 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 que viene de aquí, de allá, como si fuese una cosa mágica. No, queridos niños, Dios ya puso todo en un orden perfecto, maravilloso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que descubrir cómo se desarrolla, cómo se va dando ese razonamiento, esa razón, esa causa de cada cosa. Pero para eso nosotros tenemos que usar la cabecita, tenemos que darnos cuenta, tenemos que descubrirlo, queridos niños, descubrirlo. Y entonces hay que pensar, entonces hay que reflexionar. Entonces nuestra propia religión es pensar en la maravilla de Dios que ha obrado, y por eso es que nos lleva al amor, nos lleva a la caridad, nos lleva a lo máximo entonces de la expresión que nos hace vivir profundamente el amor en nuestro interior. Vamos a seguir escuchando qué más nos dice Santo Tomás de Aquino. El pensamiento de Santo Tomás ha sido durante siglos la base de los estudios filosóficos y teológicos de los seminaristas, y gracias a León XIII y a Jacques Maritain ha vuelto a florecer en nuestros tiempos, y tal vez particularmente actuales. Más que las grandes sumae, son precisamente los opúsculos teológicos pastorales y los opúsculos espirituales. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino hasta hoy, queridos niños, nosotros seguimos utilizando. Miren que Santo Tomás de Aquino nació en el año 1225, decíamos, pero sin embargo es tan actual. Hoy en día nosotros seguimos estudiando. ¿Por qué? Y porque siempre, queridos niños, vamos a darnos cuenta que la razón, la cabecita, la intelectualidad, el intelecto es importante para descubrir cómo Dios va actuando. Niños, entonces vamos a estar atentos. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar, tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Nuestra religión entonces tiene que ser una religión bien formada, bien catequizada. Tenemos que aprender, tenemos que escuchar, tenemos que saber lo que Jesús nos va enseñando en el día a día. Y en la medida en que sabemos razonar y darnos cuenta cómo Dios va obrando con las causas una detrás de otra, entonces nos ayuda a nosotros a entender y a darnos cuenta lo maravilloso de Dios, cómo actúa en nuestra vida. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días. Nos enseña tantas cosas lindas y hermosas. Y ahora, niños, atención, porque vienen las preguntitas. Con estas preguntitas que yo le estoy haciendo, voy a poder saber si ustedes no estaban durmiendo durante la catequesis, si ustedes estuvieron atentos, queridos niños, y fueron aprendiendo cosas lindas que Jesús nos va diciendo.
Entonces, niños, ahora, mucha atención porque les voy a preguntar. La primera preguntita. En este día en que nosotros tenemos un tema muy importante, no me dijiste todavía, vamos a ver, les voy a volver a preguntar primero, ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es Santo Tomás de Aquino. Sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, y entonces por eso ahora viene la primera preguntita. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la clave entonces de este pensamiento? ¿Cuál es la clave, es decir, la llavecita para poder entender lo que nos decía Santo Tomás de Aquino? El primado de la inteligencia era la clave de toda su obra teológica y filosófica. No era un intelectualismo abstracto. Muy bien, queridos niños, esa clave, esa llavecita de la obra teológica del pensamiento de Santo Tomás de Aquino era justamente la primacía, así se dice, la primacía del intelecto. ¿Qué quería decir, queridos niños? La primacía del intelecto quiere decir, en primer lugar, para conocer a Dios tenemos que pensar, tenemos que conocer, tenemos que hacer el esfuerzo. ¿De dónde viene tanta bondad? ¿De dónde viene tanta hermosura? ¿De dónde viene que mis padres me han traído al mundo? ¿De dónde vengo yo? ¿Se dan cuenta, queridos niños? Hay miles y miles y miles y miles de preguntas que nos vamos a hacer cuando usamos la razón, cuando usamos la cabecita. Y por eso dice, primacía del intelecto. Esta es la clave de Santo Tomás de Aquino. Vamos a repetir, la clave de la teología del pensamiento de Santo Tomás de Aquino es la primacía del intelecto. Escríbanlo, queridos niños, sépanlo y memorícenlo, porque esto nos ayuda a entender que nosotros tenemos que pensar siempre y tenemos que dar razones de nuestra fe. No podemos estar en la religión pensando que todo es mágico. ¡Ay, Dios, que va a obrar así, de una forma desordenada! No. Dios, queridos niños, ya ha hecho ese gran milagro en nuestra vida, que es nuestra razón, nuestro intelecto. Lo que tenemos que hacer es procurar, reflexionar, entender, saber, buscar, entender verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. En la medida en que nosotros sabemos eso, en la medida en que nosotros hacemos ese camino, queridos chicos, entonces verdaderamente nosotros vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. El problema es cuando no usamos la cabecita, cuando no usamos la razón. Y entonces decimos cualquier disparate, queridos niños. ¿Se dan cuenta qué importante que es usar la inteligencia? Por eso te está diciendo primacía del intelecto, capacidad de razonar, capacidad de reflexionar, queridos niños. Y ahora atención porque viene la segunda preguntita. ¿De qué sirvió, queridos niños, todo este pensamiento de Santo Tomás de Aquino sobre el intelecto, decíamos, sobre la razón durante toda la historia? ¿De qué ha servido, queridos niños? El pensamiento de Santo Tomás ha sido durante siglos la base de los estudios filosóficos y teológicos de los seminaristas. Muy bien, ha sido la base verdaderamente entonces, queridos niños, para el pensar teológico. ¿Y eso qué quiere decir? Un poco difícil, queridos niños, este concepto, pero tenemos que aprender. Para eso estamos haciendo nuestra catequesis, para eso estamos haciendo nuestra reflexión sobre Dios. Y justamente cuando decimos que es la base de la obra teológica, o la base del pensamiento sobre Dios, queridos niños, eso quiere decir que nosotros procuramos siempre razonar, usar la cabecita. Eso quiere decir la base. Antes de comenzar a hablar de Dios, lo que tenemos que hacer es comenzar a preguntarnos, ¿por qué tanta bondad de Dios? ¿Por qué tanta hermosura en el mundo? ¿Por qué yo estoy viviendo? ¿Por qué estoy existiendo? ¿Quién me llamó a la vida? ¿Quién me regaló mi propia vida? ¿Cómo yo vine al mundo? ¡Oh! Tantas preguntas que podemos hacer. Pero se dan cuenta entonces que ese pensamiento y esa clave
que dijimos nosotros que es la primacía del intelecto, es lo esencial para comenzar a entender a Dios. Por eso dice la obra teológica. Teología quiere decir justamente comprender a Dios con el esfuerzo de la razón. Si nosotros no comprendemos a Dios en nuestro pensamiento, pensar y decir cómo es que Dios ha obrado tantas maravillas en nuestra vida, si no llegamos a preguntarnos y a hacer ese camino, queridos niños, nunca vamos a poder dar razón de nuestra propia fe. Por eso que es tan importante. Esto nos sirve de base para nuestra vida cristiana. Y ahora, queridos niños, viene la tercera preguntita. Gracias a quién, queridos niños, de nuevo nosotros tenemos así floreciente el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Gracias a León XIII y a Jacques Maritain ha vuelto a florecer el pensamiento de Santo Tomás. Muy bien, queridos niños, estos dos nombres, primero de un papa, León XIII, un gran papa que dijo: tenemos que volver a repensar, no podemos pensar que Dios actúa y es como un Dios mágico, un Dios que, le pedimos, le lloramos a Dios y hace una cosa, un milagrito en forma mágica. Santo Tomás de Aquino justamente vuelve a resurgir gracias a este papa, el Papa León XIII, que dice: tenemos que utilizar la cabecita, como decía Santo Tomás de Aquino, la razón. Si hay algún problemita, tenemos que buscar las causas. ¿Por qué me encuentro en esta situación y en este peligro? ¿Por qué no estoy consiguiendo verdaderamente lo que Dios me pide para que yo sea feliz? ¿Viste? ¿Se dan cuenta, queridos niños? Hay que usar la cabecita, hay que buscar las razones de nuestra fe. ¿Por qué nosotros muchas veces, queridos niños, no estamos consiguiendo lo que nos ayudaría a ser felices y a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos? Y el otro gran autor filósofo, Jacques Maritain. Él entonces, este autor, queridos chicos, que también comienza a pensar y dice: bueno, aquí hay que volver a hacer surgir el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Tenemos que ser muy concretos, queridos chicos. Y bueno, eso es lo que nosotros encontramos en nuestra historia, es lo que nosotros encontramos en nuestro caminar del día a día. Muy bien, queridos niños, nosotros entonces vamos concluyendo con nuestra oracioncita, nuestra Madre, la Virgencita, y le decimos juntos: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús hoy, por intercesión de Santo Tomás de Aquino, descienda, queridos niños, sobre cada uno de nosotros, que podamos usar y dar razón de nuestra propia fe, de todo lo que vamos aprendiendo, así como Jesucito nos va enseñando. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.